Debía ser el año 2010, cuando ocupaba una función dentro de un gobierno al respecto de la comunicación. Y uno de los planes que teníamos era instalar radios comunitarias en comunidades indígenas. Y en este caso era una comunidad del Chaco, no voy a citarla, a la que visitamos después de un proceso de medio año de capacitación y de generar ideas sobre cómo hacer la radio. Visitamos en el momento en que ya íbamos a organizar la inauguración del proceso. Y dentro de eso, la idea planificada era la instalación de la radio en el local de la escuela de esa comunidad. Al llegar a la comunidad, me pidió una reunión el líder de la comunidad. Y no solamente me pidió una reunión, sino me pidió que nos apartáramos del sitio y que camináramos a través del caserío de la pequeña comunidad. Lo particular es que no me decía nada durante esa caminata, pero después salimos a un espacio abierto y en ese espacio abierto había un par de arcos bastante endebles, pero hechitos con mucho amor y con mucho espíritu futbolero. Y parado en medio de la cancha, pero para afuera de ella, el líder me dice: yo la radio comunitaria la quiero poner acá. Para que ustedes tengan una idea de cómo el fútbol es mucho más que fútbol. No importa cuál fuera su pensamiento sobre cómo funciona una radio, que una radio puede estar a miles de kilómetros y la cancha de fútbol a miles de kilómetros, para el líder la radio tenía que estar al costado de la cancha. Esa inspiración tan potente me llevó toda la vida a dimensionar que el fútbol, reitero, es mucho más que fútbol. Por eso se dan estos fenómenos que vivimos hoy en día en nuestra comunidad, comunidad nacional, con mucha alegría. Hoy tengo dos invitados muy queridos, Marlene y Claudio. Ya saben quiénes son ellos a través de la presentación de este programa, y son personas que tienen muy directa vinculación con una tarea que tiene años por parte de un grupo comunicacional que hace años, cuando el panorama era bastante sombrío, apostó a esta causa de las transmisiones de las eliminatorias y pronto la del Mundial. Marlene, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás, Claudio? Un saludo para todos. Encantado de estar acá, muy contento. Son épocas alegres. Son épocas alegres. Épocas festivas, así que muy contento. Sí. Bueno, Marlene fue compañera en Apunto. Sí, ¿cuántos años, Augusto? Muchos años. Sí. ¿Cuántos años y cuántas aventuras radiofónicas? Así mismo. Y televisivas, realmente. ¿Cómo empezó en tu vida este tema? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, che, me gusta el mambo de la transmisión deportiva? Y prácticamente que tengo uso de razón, ¿verdad? Siempre fui muy futbolera y ese fanatismo le atribuyo a mi padre, porque en casa siempre se escuchaba radio. No todos podían acceder a un televisor con cable, ¿verdad? Porque entonces nos ingeniamos en la casa de un vecino, ir a ver, escuchaba mucho radio, era muy futbolera, jugaba con mis amigos del barrio en el colegio. Entonces creo el amor por el fútbol hizo que me incline por esta profesión, y te diría que a los 10, 12 años aproximadamente yo sabía que quería dedicarme a esto. Quería sonar en radio y quería que me vean en tele, como se decía cuando éramos niños. ¿Y hacías algún tipo de manifestación ya concreta de transmitir cosas en tu casa o en la escuela? Hacía, ¿verdad? De hecho, era la reportera del barrio, ¿verdad? Cuando terminaba un partido de fútbol empezaba a hablar ahí con la figura del equipo, qué tal les fue. Entonces, como que imitaba lo que yo veía que se hacía en la tele. Qué bueno, qué bueno. Claudio, tu camino es bastante también inspirado en cuestiones que tienen que ver con las cosas que sentías en tu niñez, o fue una opción así más fríamente profesional tu camino. No, yo creo que el tema de los medios en muchos sentidos tiene un carácter lúdico. O
O sea, es como que nosotros de grandes tenemos la responsabilidad profesional, pero lo que nos hace hacer coberturas como las eliminatorias, el rally y demás, es que sentimos que estamos todavía jugando como cuando éramos niños y eso te permite hacer jornadas maratónicas, planificaciones y demás. Yo desde muy chico ya sabía que era por el lado del fútbol. Yo tenía unas fichitas y jugaba con arquitos y los relataba. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba más la parte de organizar, de planificar y por ahí que estén más en cámara otros. Pero sí, desde muy chico yo quiero estar en eso. A mí, por edad, el Mundial del 86, que salió campeón de Argentina con Maradona, me pegó y dije, no, esto está espectacular. Sos de la quinta que vio el Mundial del 86. Así diría Calamaro. En tu caso, ¿sos de la cantera de la 970 o empezaste antes en otro lugar? Empecé, prácticamente soy de la cantera de la 970 oficialmente, pero antes estuve en Radio María Paraguay, que fue mi primera escuela, hice un voluntariado ahí a la par de la facultad, entonces era un trabajo más que un voluntariado y después ya paso a la 970, imagínate, estamos hablando de marzo de 2011, hasta la actualidad, son 14 años en la casa. Eso no puede fallar, si empezaste rezando y seguiste relatando. Así mismo, bueno. Iba de la mano todo. Y en tu caso, ¿cuál fue tu camino previo? ¿Hace cuánto estás en Paraguay? Yo estoy desde el año de 2021, 12 de enero. Okay. Llegué al aeropuerto al mediodía, fui a almorzar y a la tarde ya estaba trabajando. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué hacías antes de Paraguay, Claudio? Mi trabajo anterior fue en Fox Sports, estaba a cargo de la parte digital, digamos, el contenido en toda Latinoamérica. Y bueno, viajaba mucho por acá, veía lo que estaba pasando con Paraguay desde el costado macro y lo que estaba pasando con el tema deportivo. Y dije, me veo viviendo ahí. Y fue como una aventura, no conocía a nadie. Llegué acá y la verdad que ahora tengo un montón de amigos que ya los considero familias, amigas y demás, así que súper a gusto y sobre todo todos los proyectos que por ahí me imaginaba que se podían hacer, los tenemos ahora. O sea, al tener ahora el Mundial el año que viene, haber hecho 2 veces las eliminatorias, el Mundial de Rally y tantos más, la verdad que siento como que se está terminando un primer ciclo de llegar y ahora estoy pensando ya como una nueva etapa ya asentado acá y súper a gusto. ¿Te puedo agregar algo, Augusto? Claro. Vos sabés que a Claudio yo lo conocí en la Copa América del 2019. Mira. Nos seguíamos por redes sociales y a mí siempre me llamaba la atención el cariño que tenía por Paraguay. Siempre tuiteaba cosas con respecto a Paraguay, conocía a los colegas por las redes sociales, estaban más con nosotros que con Argentina. Eso me llamaba la atención, seguía mucho la campaña. Y también en época de pandemia, recuerdo que hasta en guaraní tuiteaba, hasta Claudio pero aprendió clases en guaraní de igual manera y eso en serio llamaba la atención, ¿verdad? Para nosotros acá que un argentino, utilice ciertos términos nuestros, ¿verdad? Y el cariño por el Paraguay, ¿cómo surge eso? Claudio ¿verdad? habla el guaraní mejor que muchos Tampoco. Yo no sé si se le puede preguntar a una dama cuántos años tenía en el 2010. Sí, se puede preguntar. Bueno, no pero más que nada, ¿cómo te tomó, digamos, ese lapso? ¿Qué piensa un periodista deportivo, digamos, en todo un camino de sufrimiento que llevó década y media? Sí, así mismo, 16 años. Yo tenía 22, estaba en la facultad, estaba terminando la facultad, recuerdo, estaba haciendo mi voluntariado / trabajo en Radio María Paraguay. Y yo sabía que era eso, fue tanto el entusiasmo por el Mundial de Sudáfrica 2010 que yo decía, yo al siguiente tengo que ir, con Paraguay tengo que estar, decía, por el 2014, porque ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener esta pesadilla futbolística de la selección nacional? Un Mundial tan cercano como Brasil 2014 y no estar, Brasil, entonces fue una desilusión. Recuerdo que me preparé, incluso estudié portugués como para poder cubrir, no se dio, después de 2018 tampoco se dio. Yo me imaginaba ya trabajando en esto y no me imaginé el trabajo que hay detrás, porque uno se imagina al estar como televidente, oyente, parece todo que está fríamente calculado, pero el trabajo que hay detrás para llevar unas eliminatorias, unas coberturas como la que hizo Nación Media, no tenés idea hasta que estás en el rubro. Entonces, fue siempre el sueño. Mi primer mundial, por decirte así, Augusto, fue el 98.
Esa fue mi primera etapa porque yo el 86 no pude vivir, 94 perdón, en el 90 no pudimos clasificar, 94 tampoco, entonces mi primer mundial viviendo fue desde el 98 y fueron mundiales consecutivos a los que fuimos entonces. Yo vengo de una generación que está acostumbrada a verle siempre a Paraguay en una Copa del Mundo, entonces no estar en 3 mundiales consecutivos fue doloroso, porque siempre, como te digo, yo y le digo a los colegas, nosotros cuando juega la selección nos permitimos ser hinchas, somos periodistas, es cierto, pero dejamos fluir también eso que tenemos dentro, el amor por nuestra selección. Claudio, fantástico. Claudio, hay un detalle que me parece importante decir antes de volver a los temas más hasta personales y profesionales. Ustedes estuvieron expuestos a una intensidad inédita en estos tiempos porque llevaron la cobertura de un rally mundial y 2 días después fue la final de la Copa del Mundo. Sí. Eso fue así, ¿verdad? Sí, fue en 14 días más o menos, que fue el primer rally mundial que vino a Paraguay. Nosotros éramos media partner oficial. Fue un gran desafío, pero lo que a mí me parece bueno de eso es que después siempre es doloroso, hay cosas novedosas, desafíos, pero queda un aprendizaje y sobre todo el equipo técnico, toda la gente que está detrás de cámara, lo que se dice siempre, pero están muy desafiados en esas situaciones, porque la largada simbólica nosotros la produjimos, la transmisión, para todos los países que la tomaban, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tenés una carga... La largada simbólica fue 100% GEN. Exactamente, 100% GEN, tomó la señal, la sede central del WRC está en Finlandia y de ahí lo distribuyen por su aplicación para todo el mundo. Nosotros teníamos que estar en contacto con la gente que vino de Finlandia, que ellos hicieron el resto de la transmisión y nada, es un motivo de mucho orgullo haberlo hecho, darnos cuenta que somos capaces. Y como le decía yo al equipo, estas son cosas que no puede contar cualquiera en la industria acá. Totalmente. Ustedes, seguramente hay cosas para mejorar y demás, pero ustedes pueden decir que fueron parte de esta historia y no es poca cosa, porque para eso trabajamos, ¿no? Marle, dejó de ser una cuestión así, ya vamos a hablar del Mundial, dejó de ser una cuestión llamativa, extraordinaria, una mujer en el mundo del periodismo deportivo, de las transmisiones deportivas, ¿o sigue concitando cierta curiosidad cuando hablas con la gente y compañía? Tú sabes que ya dejó de ser una novedad y eso da gusto porque significa que hay más mujeres en este rubro, ¿verdad? Hay más chicas que están optando por esta hermosa profesión y yo siempre digo que tengo la fortuna de que otras mujeres no se encaminaron para las que vinimos después y nosotras, las que estamos ahora, vamos a encaminar a las que van a venir más adelante. Entonces, esto como que está estructurado, digamos, para que eso suceda y da gusto decir que hay cada vez más mujeres en el rubro, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Tuve la fortuna de viajar para realizar coberturas muy grandes, entonces ves a mujeres en todos lados, en todas las coberturas y eso, bueno, abre también el paso para que más personas, más chicas puedan optar por esta profesión. Y este mundo, ahora me viene a la cabeza secuencias de, ¿cómo se llama? De Fútbol o Muerte, ¿conoces? Sí, por supuesto. Este mundo hombre del fútbol está más abierto a asimilar la presencia de la mujer, ¿te parece? Sí, está más abierto, pero siguen las personas con mente cerrada. Eso como que no se acabó del todo, pero por suerte hay cada vez menos. Sí, siguen creyendo que no vas a poder explicar un offside. Claro, o cuestiones básicas, offside, a mí hasta incluso digo, creo que ya no van por ese lado, pero antes sí lo del offside, explícame qué es, ¿verdad? Pero incluso pasa que cuando no comparten tu opinión, siempre sos una persona objetiva cuando pensás igual que esa persona, ¿verdad? Okay. Pero estás en lo correcto si opinas igual. Pero si no opinas como esa persona quiere, entonces andate a la cocina, tu opinión no sirve. Para eso luego existen mujeres, las mujeres no tienen que dedicarse a hablar de fútbol. Existen todavía ese tipo de comentarios, pero cada vez menos. Fue interesante, es muy anegado. O sea, son pequeños detalles que no se ven en la cotidianidad porque nosotros también nos acostumbramos ya a ver mujeres en las pantallas y que sin embargo ellas siguen peleando con pequeñas mini batallas que nunca son más importantes que
que la satisfacción de estar ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa, Augusto? Habla más también de esa persona. Vos Claro. te vas a mirar a las redes sociales porque ahora tenés al alcance todo. Entonces vas y le stalkeas a la persona y te das cuenta, ¿verdad? De dónde viene. Entonces ese tipo de insultos hablan más de la persona, Claro, y no claro. duelen. Con los años uno aprende. Al inicio no les voy a negar que claro que me dolía y tal vez me sigue doliendo, depende cómo yo esté emocionalmente. Pero ya sé convivir con eso. Ya sé que no me define la opinión de una tercera persona que ni me conoce. No sabe qué historia hay detrás. Claro. Entonces no debería afectarme, pero también los insultos no solamente van para las mujeres. Ahora, hablemos del Mundial. Claudio, ¿cómo va a ser ese Mundial en términos de desafíos? ¿Te parece en términos de desafíos tecnológicos? ¿Qué va a pasar? En 9 meses ya, Sí, Claudio. ya me voy a empezar a estresar desde ahora. No, bueno, primero es un mundial muy particular porque son 104 partidos. Nunca se jugaron tantos partidos, hay más equipos, va a haber una ronda más. Antes eran 7 partidos hasta la final. Ahora el equipo que quiera salir campeón tiene que ganar o pasar 8 partidos. Va a durar más de un mes. Las distancias son monstruosas porque es desde Canadá, Estados Unidos, que ya Estados Unidos por irte de costa a costa es como cambiar de continente. Una punchada de distancia. Y México. Entonces va a ser muy, muy desafiante, pero creo que también va a ser... ya el mundial anterior fue el mundial donde hubo contenidos innovadores. O sea, hoy hay realmente una capacidad tecnológica que la producción del mundial te brinda, que vos podés estar pendiente de... podés tener una cámara todo el tiempo siguiendo al entrenador, viendo las reacciones en tiempo real al entrenador. Una cámara táctica donde vos podés ver la repetición del gol desde arriba. Son 36 cámaras que va a haber en la final, nada más, en vivo. Seguir a un jugador, que es algo que nosotros de hecho innovamos en esta eliminatoria, que seguíamos siempre a una figura en sí, o Almirón. Creo que se va a poder vivir el partido en el momento, pero en realidad el partido va a terminar mucho después cuando empiecen a llegar esos pequeños extractos. Pasó mucho en el mundial anterior. Los partidos ya no terminan en los 90. Exactamente. Increíble, ¿no? Increíble. Las repeticiones, las reacciones y sobre todo cómo reaccionó el banco del equipo al que le hicieron el gol, cómo reaccionó el banco del que hizo el gol, cómo fue este contragolpe tan veloz, cómo es la cámara táctica que está desde arriba con esa cámara que está colgada del estadio. Creo que va a ser una experiencia y lo más lindo de todo es que muchas cosas ya estuvieron, pero esta vez va a ser con Paraguay adentro. Entonces eso va a ser poder vivirlo de esa forma. La verdad yo no veo la hora que empiece, sé que hay mucho trabajo, pero es un nivel de organización que tiene la FIFA que es de altísima gama. Y para los que no, o sea, la gente que no pueda ir a los sitios va a tener la certeza de una transmisión extraordinaria, inédita. Sí. Estándar internacional, que creo que es un poco lo que logramos con las eliminatorias. Fue un desafío muy grande porque tuvimos que buscar asociaciones inclusive para poder transmitir con las exigencias que tenía la APF, porque eso tiene una serie de requerimientos que uno tiene que cumplir, y lo mismo con el rally. Entonces no podemos bajar la vara y además la tenemos que subir. Yo el otro día en una conferencia sobre obsolescencia estaba mencionando que hoy en la cocina de nuestras madres duraban 40 años. Hoy en día un televisor sufre un infarto tecnológico exactamente varios meses antes de cada mundial, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y en materia futbolística, Marle, ¿qué te parece que vamos a ver en este mundial en relación a, ni siquiera te hablo del mundial anterior, ponele 10 años antes, ¿qué cambios va a haber en materia futbolística? Y vos sabés, el primer cambio es que en lugar de 32 selecciones vamos a tener 48. Decía Claudio, son 104 partidos en total, son más participantes de Sudamérica, 6 de forma directa y falta todavía el repechaje por definir. También hay que ver la lista de convocados, hasta cuánto una selección puede convocar. Normalmente son 23, pero ahora teniendo la cantidad de partidos que vamos a tener, esto se puede extender. Ya son 5 cambios, ya nos olvidamos de los 3 cambios que antes de la pandemia era
súper común con la pandemia y hasta ahora se sigue utilizando lo de los 5 cambios. Hay que ver las selecciones también. Argentina, que es candidata a pesar de haber ganado la anterior Copa del Mundo, es candidata nuevamente. España, que viene jugando muy bien. Hay que ver Brasil de Ancelotti y hay que ver Paraguay de Alfaro también, porque decía nuestro entrenador, Paraguay no va solo para participar, sino para competir. Es la idea, ojalá se pueda dar, ojalá podamos pulir esa lista también, que yo creo que en parte ya tenemos en un 90% a los que van a ser convocados. Otros sí tienen que ganarse su lugar. ¿Crees que hay tiempo, no por el tema de apurarnos, sino crees que este tiempo va a servir para descubrir un par de valores más por ahí? Sí, no, la lista no está todavía cerrada. Algunos fueron convocados del plano local, hay que ver quiénes son los llamados. Otros que fueron convocados para este combo, como Ronaldo Martínez, que me parece tiene que ganarse su lugar. Hay que ver lo de Gabriel Ábalos, hay que ver, repito, a nivel local quién puede ser llamado, pero creo particularmente que 20 nombres ya están. Los otros tienen que ganarse su lugar. Y va a ser muy desafiante para nosotros, como Paraguay y Argentina. Opinen, esto no es un ping-pong. Argentina obviamente ya tiene una base muy grande. La despedida de Messi. Y para Paraguay va a ser muy particular porque la vara quedó muy alta en Sudáfrica 2010, aunque volvemos a una Copa del Mundo, ahora después de tantos años. La idea es, no sé, igualar lo hecho en ese entonces, ¿por qué no tratar de superar esa barrera de los cuartos de final? Aunque también tenemos que ser conscientes que están otras selecciones que ya obviamente vienen de más mundiales encima. Yo creo que lo que se va a dar, a diferencia, si bien Alfaro es el mago, él tuvo muy poco tiempo para trabajar en realidad con los jugadores. O sea, lo que consiguió es todavía más meritorio porque llegaban los jugadores, tenía 1 o 2 entrenamientos y salían a la cancha. Ahora va a tener tiempo para trabajar, va a tener amistosos, hay muchas fechas FIFA previas donde él va a poder trabajar con diferentes potencias o equipos de otras latitudes. También están viendo para marzo organizar partidos aquí en Paraguay, así que me parece que va a tener más herramientas y ahí va a poder encontrar por ahí cosas que ahora, bueno, yo lo veo mejor a lo meto en la cancha, pero por ahí hay otro que está con ciertas posibilidades técnicas que no lo vea tan motivado o algo así, y él lo va a poder estudiar más, trabajarlo más, va a poder trabajar más. Imagínate, si sin trabajo hizo esto, las expectativas son, sin trabajo digo de tiempo de trabajo, ¿no? Las expectativas por eso, son grandes. A mí también ahí me parece que hay, no hay una injusticia, porque es bastante justo atribuirle a Alfaro todo el impulso anímico para que una selección que de por sí era buena traslade su bondad a la cancha. Pero me parece que es injusto describir solamente ese factor, porque creo también que él construyó un esquema táctico que supo ecuacionar el tiempo disponible con los resultados que se necesitaban. Y eso hay que valorar, me parece, o sea, el sentido estratégico del técnico, porque muchas veces por aprecio y por cariño que le tenemos, le convertimos más en santo que en estratega, digamos. Pero él tiene dicho sea de paso, cosas. me encantaron las cosas que se grabaron después de las conferencias, ¿verdad? Sí. La gente con las velas y compañía. Sí, ¿no? lo que genera, pero yo creo que lo de él no es solamente la parte, no es un ser motivador, ¿verdad? Él aparte es un estratega, no hay que olvidar eso, Augusto, porque cada partido fue distinto. Hasta ahora Paraguay no utilizó el mismo esquema desde el inicio, que fueron 12 partidos. Sí trabajó, y lo primero que hizo fue hablarle a cada jugador, investigar sobre cada jugador, sobre Julio Enciso. Si a vos el último mundial lo viste cuando eras niño con tu abuelo, ¿qué le prometiste? Que vos ibas a estar en el siguiente mundial. Entonces supo llegar a cada uno, les lavó el cerebro en el buen sentido para poder entrar a la cancha y hacer lo posible, ¿verdad? Para ganar un partido, porque para nosotros era hasta lejano ganar un partido. Imagínate lo que estamos hablando después de la paupérrima Copa América que tuvimos. Pero eso fue lo primero que hizo, y luego la parte estratégica, porque el propio capitán Gustavo Gómez te dice, el profe te envía exactamente lo que quieres que haga, estudia a cada rival, a cada contrincante, y te dice qué tenés que hacer en el campo de juego. Entonces ahí vos te das cuenta que en Alfaro tenemos las dos cosas que pretendemos. Claro. Motiva y también es un estratega, porque al jugador tal vez le podés endulzar solamente los primeros meses o días
de hablarle bien, bonito, de que entre con Así todo, mismo, así pero mismo. no se sostiene con el tiempo. No. El jugador no es tonto, el jugador sabe. Una de las cosas que a mí me pasó, yo soy gran observador, pese a que hace mucho abandoné la práctica activa del fútbol. Me contaron que eras un excelente arquero. Eso dice Villar. Eso dice Villar. Imagínate que Y Villar, bueno, diga dice la Villar. palabra Está calificada. respaldado. Digo, una de las cosas que yo fui advirtiendo en los últimos tiempos es que la gente se aburre muy pronto, al contrario de lo que era en el pasado, cuando un partido no tiene ritmo. En el pasado, bueno, cuando en los tiempos que Garrincha fumaba al costado de la cancha, en el 58, a pesar de que cuando entraba era un dios, o en los tiempos de Pelé, que vemos sus vídeos, dicho sea de paso, nos hizo el último gol antes del Mundial de 70, ¿verdad? Te das cuenta del ritmo que tenían los partidos, ¿no? Este Mundial va a ser vertiginoso, ¿les parece? ¿No? Intenso va a ser en términos de velocidad, ¿no? Yo creo que sí. Creo que la definición del fútbol moderno es el segundo gol de Argentina contra Francia en la final ya. O sea, el juego, hubo una era de mucho juego por el guardiolismo, digamos, de posesión, de buscar el hueco para hacer la jugada. Eso un poco se cayó, por lo menos lo que pasa siempre con los mundiales es que el esquema que gana o la forma que sale de ganar Hace escuela. exactamente. Sí. Pasó con el 3-5-2, hablábamos del Mundial 86, de Bilardo, después todos los equipos empezaron a jugar 3-5-2. Yo creo que hoy es eso, es todo jugar de primera lo máximo que se pueda y vertiginoso. ¿Por qué? Porque la capacidad atlética que tienen los jugadores, a diferencia de lo que citábamos, década del 50, década del 60, es que las defensas se reagrupan muy rápido, inclusive aunque estén en posición de ataque. Entonces hoy tiene que ser casi todo a un toque rápido para sorprender al rival, sobre todo cuando estás enfrentando equipos muy capacitados que no cometen errores en defensa, que el error puede ser que es más la virtud la que te lleva a no defender, porque parece que Francia no pudo defender la pelota, pero estaban siempre arriba de los jugadores, estaban en la marca, pero fue tan rápido ese gol, ese segundo gol, que no lo pudo evitar, y me parece que va a pasar un poco por ahí. Hoy el fútbol que se está jugando es mucho más por ese lado de dinámica y a un toque, no hay mucho tiempo para parar, pensar, analizar, ver qué hago. Es rápido, tienen que resolver los jugadores. Y dentro de eso vamos a seguir siendo la piedra en el zapato de todos los equipos, ¿te parece? Ojalá que sí, porque Paraguay no solamente se ganó respeto en el continente, sino en el mundo. Volvimos a ser mirados de otra manera. Antes hasta éramos menospreciados, volvimos a nuestra fortaleza. Anteriormente Paraguay era prácticamente imbatible en la defensa. Junto con Argentina, son las segundas mejores selecciones a nivel defensa, que pocos goles han recibido. Ecuador es la selección que menos goles ha recibido en estas eliminatorias sudamericanas. Entonces volvimos a nuestras fortalezas, volvimos a nuestras raíces, qué interesante por eso sobre que todas decís. las cosas. Vos sabés que a mí me llega mucho lo que decís, porque una de las cosas que vos veías como una negación de la historia de Paraguay en esa etapa oscura, Sí. era Quisimos ser otra cosa que no que éramos Paraguay, que ¿sí? que no es lo mismo que hablar de nosotros. No somos un equipo defensivo probablemente, pero tenemos una gran defensa. Sí. Y volvimos a tener una gran defensa, porque vos te recordás de Chiqui, del Colorado, de todo el mundo, pero ahora pelota sí parada también lo volvió. tenés de suplente a Velázquez, por Sí, ejemplo, así ¿verdad? mismo. Y Augusto, pasa que anteriormente, en ese proceso oscuro que vos denominás, quisimos ser un Paraguay distinto. Está bien probar por lo que el fútbol actual te dice, pero no te olvides de tus raíces, de tu fortaleza, la defensa. No te olvides de la pelota parada. No te olvides de ciertas cuestiones que obviamente eran la fortaleza de Paraguay. Paraguay era muy temido por eso. Entonces nosotros quisimos cambiar totalmente, pretender el juego bonito, que tal vez por nuestras características, por nuestra forma de ser futbolísticamente hablando, ¿verdad? No encajaban perfecto. Claro que podés, pero ayornale a lo que ya tenés. No te deshagas de lo que te hizo fuerte por tanto tiempo. Y eso se pretendió, yo creo que con Alfaro se recuperó, porque lo primero que dijo en conferencia de prensa Alfaro cuando llegó en su presentación mediados de agosto fue: si no podés ganar, no pierdas el partido. Entonces Sí. muchos decían, no, pero ¿cómo puede ser ya de manera temerosa? No. Si no podés ganar, un empate no es un mal resultado. Así Entonces mismo. vos primero tu defensa y después debería ser lo lógico, ¿verdad? Pero nosotros pretendimos ser distinto o buscamos ser un Paraguay distinto, pero ahora volvimos a nuestras raíces. Eso dice también en el programa Fútbol o Muerte. Cuando vos metés un gol, estás ganando el partido. Sí. O sea, si vos metés, Un gran axioma. ese es un programa parodia de fútbol que es fantástico.
Esto de 26 en 3 países, 30 en 3 países o más, 3 países, ¿es una norma ya o es una coincidencia en el calendario? Bueno, yo tengo mi interpretación de eso, que creo que hoy los mundiales son eventos tan grandes que a ciertos países, que no es como Qatar, que tiene unos recursos impresionantes, le cuesta hacer un mundial un solo país. Porque por el tema de la cantidad de sedes que hay, antes los mundiales tenían, el mundial de Argentina tenía, del 78 te estoy hablando, ahora sí de la quinta del 78, tenía 5 sedes, por ejemplo, muy poco. Hoy te demanda muchísimo más infraestructura, los recursos económicos por ahí no le alcanza solamente a un país. Y capaz que los números empresariales son más fríos también, ¿no? Sí, otro volumen de dinero que se maneja, claro, de recursos, de logística, de momento que por ahí un solo país no le alcanza, y por eso está empezando a ser una norma más común. Empezó en el 2002 con Corea-Japón, que todo les parecía algo, ¿por qué se hace en dos países? Pero ahora va a pasar esto, son 3 países y para el 2030 en realidad van a ser 6 países, porque va a estar Marruecos, España, Portugal, pero además va a estar Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, porque ahí se van a jugar los primeros partidos en principio a modo de homenaje, no partido inaugural, sino partido de homenaje, porque el fútbol empezó a nivel mundial en esta región, en Uruguay, el primer mundial, y después sí se va a jugar el resto del mundial en esos 3 países. Encima, Europa y África, o sea que va a ser por primera vez en 3 continentes se va a jugar la Copa del Mundo. La misma Copa del Mundo del 2030. América, Europa y también África, porque está Marruecos. Qué complicado va a ser eso, ¿verdad? Sí, Imagínate, bueno, si bien es cierto, estamos nosotros muy contentos de albergar un partido único. Olvídate del tipo, bueno... Pero, ¿cómo va a ser logísticamente hablando para las elecciones? Porque de acaso América tiene que trasladarse a Europa. Estuvo en todos los partidos del Mundial, ya va a ser medio difícil de afirmar. Que con Qatar eso se pudo hacer aún. ¿Y se sabe ya dónde va a jugar Paraguay? Ahora no todavía. ¿Cuándo se va a saber? Porque esa es una pregunta que se hizo muy poco. ¿Cuándo se va a saber? El 5 de diciembre. En Washington se hace el sorteo. Metemos el chivo de paso, no te lo pierdas por las pantallas. Buenísimo. El canal de los mundiales. El 5 de diciembre se va a saber en qué país empieza Paraguay. O sea, exacto. ¿En qué país empieza? Los rivales, hay que ver en qué bombo cae. Lo que sí está ya claro es que el partido inaugural va a ser en México, en el Estadio Azteca. Claudio, he visto de algunas ideas innovadoras en Brasil en términos tecnológicos, también que tiene que ver con el tema de la posición adelantada, por ejemplo. ¿Qué innovaciones o en este campeonato nos quedamos con el VAR como la gran innovación que influye directamente sobre el juego, o habrá otra? No, el tema del VAR llegó para quedarse, digamos. Es algo que ya es un estándar. Lo que se está analizando mucho es el tema justo que hablamos de la ley del offside. La FIFA tiene un comité que todo el tiempo está revisando las reglas y hay offside que se está cobrando de VAR. Se le llama offside de VAR. ¿Por qué? Porque es, no sé, la punta del dedo. Sí, la pelusa del botín pasó. El primer partido de Argentina, por ejemplo, con Arabia, que fue el mundial pasado, a Lautaro Martínez le cobraron no sé cuántos offside, que eran... no sé, la punta del botín. Entonces, eso está en revisión. Muy tecnológico ya el offside. O sea, eliminar el finísimo. Por ahí dar un margen, o sea, que sea el torso contra torso del cuerpo, pero no que sea, por ejemplo, si justo el jugador cuando parte el pase adelantó el brazo y porque tiene esta mano está tomando ventaja. Si no va a ser no va a ser el gol con la mano, lo va a hacer con el pie. Entonces, realmente está tomando una ventaja, salvo que sea Maradona en el 86, por ahí lo hace con la mano. Pero digo, eso está en análisis y por ahí podemos tener alguna sorpresa por ese lado. Y a las transmisiones deportivas, a esta altura ya, no sé cuántos años tiene el VAR. Y empezó en época de pandemia. Bueno, empezó en Rusia 2018, incluso ahora de forma experimental, después ya fue quedándose. ¿Qué evaluación haces, Marlene, sobre si motiva, desmotiva, nos acostumbramos, ya está bien, nos entusiasma, da más gusto el VAR? Para muchos le sacó la esencia, para mí particularmente vino para poner justicia. Si bien es cierto, en no todos los partidos existe la justicia, ¿verdad? Porque hay jugadas donde juega mucho la interpretación y cada árbitro es distinto, interpreta de manera distinta. Acá sobre una jugada de interpretación los 3 nos vamos a coincidir. Imagínate los árbitros que en el momento tienen que tomar una decisión. Para mí particularmente le ha puesto más justicia que injusticia. Ok. Entonces hay que esperar que el Mundial de Estados Unidos, México,
y Canadá. Canadá. ¿En qué mes va a ser? Entre junio y julio, va a durar más de un mes esta 38 días exactamente, Sí, estaba sí, fijando, del sí, 11 de sí, junio al 19 de julio. ¿Y México ya tiene sedes? Sí, tiene 3, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Hubiera sido genial que fuera Cancún también. Bueno. Sí, ahí para descansar un poquito y después ir hacia la cancha. Sí, sí. Y ahí Un no poquito se de playa y después necesitará. cancha. Espectacular, planazo. No necesitará, bueno, la gente para ir a México visa, pero sí para Canadá y Estados Claro, Unidos. claro. Claudio, y en estos casos, así, una organización como la vuestra, hay una transmisión generada ya, ¿verdad? Pero ¿qué hace? ¿Se va para términos de cobertura y compañía? Decididamente porque, bueno, es un momento histórico, después de tanto tiempo vuelve Paraguay, y aparte que el Mundial, por lo menos como lo pienso yo, es mucho más, como dijiste al inicio, es mucho más que fútbol. Es un fenómeno social, sociocultural, es una buena ocasión para mostrar también las costumbres del lugar, confraternizar inclusive con personas que viajan de todas partes del mundo, entonces más allá de lo futbolístico tenés que planear una cobertura para explicar el fenómeno del Mundial, que es mucho más que lo que pasa dentro de la cancha. Se gana incluso entre los fanáticos, se intercambian camisetas, por ahí va un hincha de, no quiero nombrar ninguno para que nadie se ofenda, de un club paraguayo y cambia con alguien, no sé, jugamos contra España, le cambia con no sé, la camiseta del Real Madrid, del Barcelona. Hay muchas cosas que se vienen en el Mundial que hay que planear una cobertura mucho más allá de la transmisión per se, para mostrar justamente el fenómeno de lo que va a estar pasando ahí en esos 3 países. Marlene, ¿esperás que esta motivación ayude a mejorar el estándar de nuestro fútbol, que no da gusto a veces ver? No, la verdad que es muy lindo nuestro fútbol, sinceramente, y en lugar de avanzar, a veces siento que estamos retrocediendo. Incluso antes era más rápido y ahora de repente, y con la tecnología, con las redes sociales, mucha gente no se queda a mirar netamente un partido de fútbol. Agarrás, mirás con el teléfono. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el producto que estás viendo no está llamando toda tu atención, entonces querés mirar otra cosa para hacer pasar el rato. Ojalá se pueda mejorar el fútbol paraguayo, hay muchas cuestiones. Las canchas sí han mejorado. ¿Y cuáles, por ejemplo, son las cuestiones, la formación? ¿Por dónde pasa Y yo creo el que mejorar la calidad? Y aparte también los protagonistas principales son los futbolistas y me parece que ellos también tienen que colaborar. A veces nos quejamos mucho del arbitraje que ralentiza el fútbol, pero ¿por qué? Porque hay jugadores que simulan. Aquí siempre hablamos de que las faltitas en el fútbol paraguayo se cobran. Las faltitas no se cobran en Argentina, en Brasil, que están un paso, 2 pasos adelantados. Aquí en Sudamérica nomás hablando, ¿verdad? Brasil tiene la mejor liga incluso del continente, ahora sí te pones a mirar. Entonces en fútbol rápido, el choque, el roce a nivel internacional, y vos te das cuenta cuando los equipos paraguayos van a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, cómo simulan cualquier acción y no les cobran. Aquí en el fútbol paraguayo sí se cobra. Entonces, a mí también se me hace, o estoy errado, a mí nomás se me hace o estoy errado que aquí también hay una especie de mecha más corta por parte de los árbitros respecto del reclamo de los jugadores y una tarjeta amarilla inmediata. Yo creo que tienen cierto temor. Están muy pendientes de lo externo cuando van a sancionar las faltas. Siempre el árbitro, ya por sí su profesión, es una profesión que está bajo revisión pública. Pero yo en particular creo que hay cierto temor y por ser extranjero, si bien siempre en todas partes hay una demanda hacia los árbitros, creo que acá se justifican más que afuera las derrotas desde la explicación de los fallos arbitrales. Sí. Y es algo, digo, desde el club que no fue beneficiado, fue perjudicado. Sí, no, explicación, hay una instalación al respecto. la primera explicación es el árbitro no nos ayudó nunca, mi delantero no llegamos, o no jugamos bien. Pues la primera vez que mi nieta me habló de fútbol, cuando tenía 5 años, me dijo, el árbitro se vendió. Le pregunté, y yo no le pregunté si se vendió o no se vendió, le pregunté cómo salió el partido. O sea, forma parte de nuestro ecosistema cultural. ¿Sí? Bueno. Parte de nuestra costumbre, en serio, quejarnos del arbitraje. Eso no solamente de los hinchas, sino de los propios dirigentes. Tal cual. Que sacan cada nota o piden que tal árbitro ya no les pita más un partido. A nivel institucional, o sea, hay cosas contra el árbitro constantemente, comunicados y demás, que no sirven para mucho, pero es como para sentar una postura ahí.
Nosotros no hicimos nada mal, fue el árbitro. Fue el árbitro, echarle toda la culpa cuando... Ojalá a esta altura del campeonato, nunca, mejor dicho, septiembre del año 2026, toco madera y no digo mucho más, estemos celebrando un gran resultado de la selección. Ojalá que sí. Les agradezco muchísimo la presencia en esta noche. A vos, Augusto, ¿sí? por tenernos Gracias en por tener en cuenta. cuenta, totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer.